Hola mis alumnos, ¿cómo están? Soy su profesor José Antonio. Es un gusto para mí estar con ustedes en este video que les quiero hacer a través de lo que me he podido dar cuenta de cómo se han estado desenvolviendo ustedes durante mi ausencia, digamos, porque ya no les he hecho tantos videos y si bien los he retroalimentado, me he percatado de que ha disminuido significativamente sus participaciones. Bueno, vamos a aprovechar todo lo que hemos visto en esta semana y digamos en algunas anteriores, sobre todo hablando de las películas, y ahorita vamos a trabajar un poco acerca de lo que fue el documento de Howard Gardner. Jóvenes, si bien las películas han sido inspiradoras, creo que no hemos recogido adecuadamente ni llevado a la práctica la filosofía de las mismas. Porque imagínense que la maestra que tuvo estos alumnos en una situación difícil, que cada uno tenía un pasado complejo que hacía que se manifestara propiamente una enorme rebeldía para recibir educación, y que una vez que la maestra, a través de un enorme esfuerzo de observación, de análisis y de utilizar los conocimientos que ella tenía para volcarlos en cubrir las necesidades de estos jóvenes y despertarles el interés de la lectura a través de textos como fue el diario de Ana Frank, que si no lo han leído, lo recomiendo ampliamente. Yo ya lo leí cuando iba en sexto de primaria. Texto importante, interesante, pero imagínense que después de que la maestra se va, volvieran a caer los alumnos sumidos nuevamente en la apatía, en el tedio, regresar a las calles. Esto nos daría, lejos de un final feliz, pues una muy lastimosa circunstancia por la que los jóvenes regresan a su estado anterior. Si vemos también la película de Mis tardes con Margarita o Marguerite, que yo creo que Guadalupe nos puede ayudar con la pronunciación del francés, sucede exactamente lo mismo. Encontramos a un hombre, Germain, que a través de ciertos trastornos que vivió en su infancia, lo hizo esto retraído y de cierta forma inseguro, pero que a pesar de ello tenía una mente abierta al aprendizaje, y que la maestra o Margarita se percata de que hay una enorme posibilidad de sembrar en él el interés por el aprendizaje y al mismo tiempo recobrar su seguridad y adquirir instrumentos para la mejora de su vida. Pues va lo mismo. Imagínense que una vez que Margarita ya no está, Germain regresara otra vez a su estado anterior porque pues la maestra no está. Así es como me siento yo con ustedes. Es decir, hemos trabajado varios módulos juntos, no todos, hay quienes gente nueva que está aquí con nosotros y que tuvimos un enorme impulso, un ímpetu por mejorarnos. Había ensayos en donde se veía su emoción, su gusto, yo me sentía bastante contento, veía que los foros de participación de 10 aumentaban a 15, 40, 60, llegué a contabilizar en algún momento 163 participaciones por cada apertura de foro semanal, cosa que a mí me llenaba muchísimo. ¿Y qué me encuentro ahora? Que como su servidor ha regresado nuevamente a ponerles lecturas y que sí estoy con ustedes porque diariamente estoy en el foro y retroalimento, ha habido como un estado de apatía, se han apagado, no están trabajando como antes. Y déjenme decirles también que mi intención de enseñarles el método no es nada más para que lo dejen en el stand-by. El método, para apropiarse de él, requiere de un ejercicio constante. ¿Por qué? Porque no tiene caso que ustedes conceptualmente sepan las cosas si no utilizan esas cosas como un instrumento para el desempeño y desarrollo de sus escritos. ¿Qué es lo que me estoy encontrando con sus textos? Una descripción. No hay casi análisis. No quedamos, por ejemplo, que una de las partes fundamentales que René Descartes destaca para el buen uso del método es romper el todo en sus partes para poderlo analizar. ¿Dónde está? Es decir, estoy pensando que he cometido errores con ustedes, o no sé, díganme ustedes si es algo de lo contrario, porque con mucho gusto y de forma acalorada busco información que pueda eh, alimentar más allá de lo que la currícula nos pide. Es decir, trato de poner una impronta a través del currículum oculto, pero cuando me ausento,
me doy cuenta que todo ese andamiaje que hemos construido se cae. Entonces, sí les tengo que jalar las orejas, sobre todo a aquellos alumnos que han estado anteriormente conmigo y los que son nuevos, bueno, se están adaptando, pero no por ello me participen poco. Ahí están las reglas del foro de bienvenida. Otra cosa que les quiero decir, de las que me he dado cuenta, es que tenemos que ser muy adultos, jóvenes. ¿Por qué? Porque no estamos aceptando la crítica de los compañeros. Lo he leído y me he dado cuenta. Los he dejado para ver si ustedes pueden enderezar el barco y no ha sido del todo así. Les voy a ser muy sincero. Enseñar y dar clases es bien bonito. De verdad, de verdad. Es una parte que alimenta mucho el alma, que enriquece a la persona y sobre todo, como se lo decía una de sus alumnas, el maestro cuando logra transmitir su saber alcanza la inmortalidad del alma porque transmite todo lo que desea para una sociedad mejor. Sin embargo, detrás de lo bonito de dar clases, existe algo que se llama el magisterio. Y ustedes saben muy bien que los maestros, cuando estamos juntos, no aceptamos la crítica. Afortunadamente, su servidor es diferente. No tengo el problema de que a mí se me señale algo. No me afecta, no me duele. Al contrario, cuando recibo una crítica, a veces me pongo a pensar quién es el que me la está dando y por lo regular quienes me hacen la crítica es gente preocupada porque yo mejore mis condiciones de trabajo o personales como ser humano. Entonces, el magisterio es un gremio sumamente difícil porque somos tan crecidos, somos tan sabios que no aceptamos la crítica y nos sentimos agredidos y ofendidos. Lo digo por aquellos alumnos que les cuesta mucho trabajo que les digan, ¿sabes qué? Tu trabajo presenta problemas. ¿Cuál es el problema? ¿En qué nos afecta? Al contrario, oye, si tú viste algo, dime qué, mira, lo quiero mejorar. Ese es el trabajo que debemos de hacer y que como sociedad debemos funcionar. Ya se saben la metáfora del cangrejo que meten en la cubeta varios y que el cangrejo que es mexicano no le ponen tapa porque le agarran la pata a los... Así somos nosotros, bueno, pues a romper ese esquema, a romper esa situación, ese paradigma social debe verdaderamente hacerse añicos, porque lo que yo necesito es que ustedes en un futuro de verdad, cuando ustedes se reciban y estén en diferentes espacios, sigan manteniendo esta red. ¿Por qué? Porque necesito que Claudia pueda acudir rápidamente con Liliana, que se nos fue a vivir, no sé, digamos a Nuevo León porque la hicieron secretaria de Educación del Estado, pues pueda tener un apoyo con un equipo de trabajo con Luis Manuel, con Eric, y lo mismo con Eric, porque puso no sé, una escuela de regularización y necesita apoyo. Eso es lo que necesito de ustedes, porque no tiene caso, de verdad, que finjamos que nos llevamos muy bien, cuando a la mera hora, cuando en el verdadero ejercicio del trabajo nos estamos tirando de piedras. No lo estoy diciendo que todos ustedes lo hagan, pero sí lo estoy viendo, de algunos. Entonces, miren, y va de verdad, si no tienen la capacidad de recibir una crítica constructiva, miren, de verdad, dejen todo esto porque el magisterio ya tiene mucho de eso. Y lo podemos ver en el CENTE con S, en el CENTE con C, o sea, la coordinadora, lo podemos ver dentro de todas las escuelas de la Secretaría de Educación Pública, de las universidades autónomas, o sea, yo que he estado en la UAM, en la UAM, en la UNAM, puedo darme cuenta que es la misma complejidad en la que somos bien alzados, bien crecidos y no tenemos por qué aceptar la crítica de nadie. ¿Ustedes sabían que los estudiantes cuando se organizan son una cosa muy seria porque efectivamente generan movimientos como el 68 y que el gobierno a veces tiene que meterles infiltrados para poderlos desbaratar? En cambio, cuando las movilizaciones son de los maestros, no hay que infiltrar nada, nada más hay que juntarnos y solitos nos hacemos pedazos. Triste, pero es la verdad. Entonces, necesito que me participen más, que seamos sencillos y que aceptemos la crítica.
Los trabajos escritos de verdad los requiero con mayor análisis. No puede ser posible que ya estando más allá de la mitad de la carrera sigamos con la superficialidad de la descripción. Todas las películas, las dos me las han descrito. No ha habido un análisis concienzudo. En el texto de Howard Gardner, déjenme decirles que hay algo muy interesante que al menos puedo ver yo. Howard Gardner lo que nos está diciendo es que, a mi parecer, es que hemos caído como en un enorme retroceso, porque él nos está diciendo y nos está exigiendo, y me parece que tiene toda la razón, aunque creo que a veces le sube demasiado el volumen, pero tiene más que ver con que nos pide a gritos que tomemos con seriedad el hecho de que vivamos en un mundo de la información, que la información prácticamente ya la tenemos a la mano, que vivimos en un mundo globalizado en el que también las redes para poder tener una comunicación ya no nada más entre nosotros. Lo que pasa es que Howard Gardner también se basa en momentos en la que nosotros éramos como de clanes y pues el conocimiento que teníamos era pues nada más en el pueblito y en el grupito porque no había internet, no había nada de esas cosas y el conocimiento avanzaba muy lentamente, pero que a partir de ahora, a partir de nuestro desempeño y a partir del desarrollo humano en lo tecnológico, pues ya no tenemos pretexto para no saber muchas cosas, que el maestro debe verdaderamente ser una enciclopedia, que deberíamos de ser casi políglotas, que nuestra cosmovisión sea más concienzuda, que nosotros podamos llegar a descubrimientos más importantes que lo que pudieron haber hecho Newton, Descartes, Galileo y todos estos personajes de siglos anteriores, que ya no es pretexto que nosotros seamos ignorantes. Es decir, este trabajo que Howard Gardner nos pone es una pugna porque nosotros los maestros debamos de ser gente más efectiva, que la sociedad en sí misma no pueda estar en una ignorancia básica, o sea, no puede ser eso. ¿Por qué? Porque el desarrollo tecnológico ha sido tal que el progreso de la humanidad debe continuar tanto en sus prácticas como en su mentalidad y como en su razonamiento. Ya para terminar el video, quiero decirles que los días domingos ya me los voy a dar, porque la verdad es que después de 8 años, creo que de trabajar de lunes a domingo, quiero ya tener los domingos para mí y no solo para descansar, sino que también yo necesito recrearme. Estoy haciendo la biografía de Sigmund Freud, que ha sido una cosa interesantísima. No se imaginan. Lo que les voy a poner son pequeños retazos, no es propiamente todavía mi pluma, solo algunas cosas, porque creo que ustedes ya me conocen cómo escribo y se van a dar cuenta que no es la misma atmósfera que yo tengo, pero simplemente es porque estoy recogiendo la información, pero quiero compartírselas a ustedes porque ciertamente estoy casi seguro que ustedes no verán el trabajo final por todo lo que necesita digerir. Me he sumergido a lo que es la psicología científica porque ahora comprendo a mi vecino. Mi vecino se fue a estudiar a Alemania precisamente porque decía que el modelo de psicología que en México teníamos o tenemos no es el que él quiere. Y cuando empecé a estudiar a Sigmund Freud y todo el contexto y darme cuenta que la psicología sí tiene un salto muy significativo en Alemania, en Austria y todo esto, que es una psicología completamente científica, donde el objeto de estudio le incursionan las matemáticas, aunque pareciera que no, las matemáticas como para poder hacer cálculos más duros acerca del comportamiento, cómo la emoción entra en las neuronas. No tengo palabras para expresar la complejidad de la psicología en otros países. Y es por eso que mi vecino decidió irse a Alemania, porque él sí quiere incursionar en la psicología, pero de carácter científico. La psicología en México o en Latinoamérica es más una psicología de carácter social. Difícil de decirlo porque ni yo mismo logro comprender bien todo esto, me estoy esforzando mucho, ofrezco ya con mis documentos, con mis notas, poder darles una explicación más certera de lo que les quiero decir, pero la psicología se convierte en un análisis importante del comportamiento y de una interpretación que puede tener una solidez científica.
por eso Sigmund Freud se convierte en un canon muy importante porque da un salto sumamente importante, completamente evoluciona el concepto de la psicología porque él mismo lo dice que lo que la psicología nos da para él es muy escaso, pobre y no lo dejaba ver el algo que él llamaba inconsciente, que si bien este estaba ahí, estaba esto más considerado como un efecto tabú. Y este tabú tenía que ver más con las cartas, con la adivinación, con lo gitano. Y entonces no era muy tomado en serio hasta que él mismo se convierte en sujeto de estudio y empieza a desempolvar su propio pasado inconsciente para darnos cuenta, y él utiliza una frase muy interesante que dice, la conciencia es un velador que se queda dormido. Y lo que comprendí es que cuando nosotros somos conscientes, plenamente conscientes de lo que hacemos, a veces esa conciencia se queda dormida y entra el inconsciente en donde nosotros tenemos reacciones violentas o caemos en alcoholismo o, por ejemplo, tenemos miedos, por ejemplo, sale una rata, una cosa así, y lejos de darnos miedo nos entra un pánico. ¿Por qué? Porque el inconsciente entra dejando nublado completamente el consciente y es ahí donde Freud dice, es que es un velador que se queda dormido. Y a través de diferentes momentos, él va a diferentes hospitales psiquiátricos para trabajar con la histeria y se une con otros distintos científicos que él también los considera como padres intelectuales y con lo que él logra trabajar. Es muy complicado, realmente lo es. Freud fue una persona sumamente inquieta por el conocimiento, por eso les digo que ustedes tienen que ser muy cultos, no nada más dedicarse a lo pedagógico y leer de pedagogía, sino que tenemos que abrir el abanico, tener un enorme crisol, porque por ejemplo Sigmund Freud estudió español con el único objetivo de poder leer el Quijote, también estudió el ruso para leer a Fedor Dostoyevsky en su lengua, él se preocupó por las matemáticas, él le gustaba la ciencia, le gustaba la historia, no le encantaba la música y decía que los valses eran terriblemente espantosos. Le gustaba el deporte, practicó muchísimo el montañismo, es decir, me he adentrado tanto en la vida de Freud y sobre todo en su contexto que he podido comprender que solo con este caldo de ingredientes se puede tener el cultivo de poder generar una cosa totalmente innovadora como es el psicoanálisis. Ni siquiera el psicoanálisis existía. Él realmente inventó algo, no como Picasso o como otros autores que lo que han hecho es mejorar, por ejemplo, el arte pictórico o mejorar la plástica o mejorar, como Mozart, mejoró la música, pero no inventó nada, simplemente la mejoró. Y Sigmund Freud sí rompe con todo esto y genera un nuevo campo del conocimiento que es el psicoanálisis. Es todo lo que les puedo decir hasta ahorita. Sí me emociona mucho porque me costó, he leído alrededor de 12 libros con Freud, tengo otro que es, y tuve que incluso, de verdad, se los confieso aquí, tuve que agarrar casi Freud para principiantes porque es muy difícil entender una mente tan elevada y que se sale completamente de su contexto, y no solo del contexto del siglo XX, sino que creo que se salió de todos los principios universales y que al final su método funciona. Esa metodología que él mismo diseñó, porque él mismo lo dijo, él también se basó en el principio de Locke, René Descartes y sobre todo de Kant. Y con eso él empieza a tener un libro importantísimo, prácticamente el que lo da a la luz y al mismo tiempo lo destruye. El texto se llama La interpretación de los sueños. Y con esto me despido. Muchas gracias.